Hola a todos. En estos vídeos vamos a hacer un curso sobre bases de datos, sobre los aspectos más importantes de las bases de datos. Hoy vamos a ver una introducción a las bases de datos. Vamos a ver primero los primeros conceptos sobre bases de datos, pasaremos entonces a ver los sistemas de gestión de bases de datos, la arquitectura en Spark y finalizaremos con una breve historia. Lo primero de todo que nos podemos preguntar es, ¿qué es una base de datos? Bueno, hay múltiples definiciones, la definición no es única, pero la clave está aquí en esta primera frase. Es un conjunto de datos relacionados. Tienen que pertenecer normalmente pues, a un mismo contexto y tener ciertas relaciones entre sí, pues porque si no, en vez de hacer una base de datos, hago múltiples bases de datos. Aquí con datos pues nos referimos a hechos que podemos conocer y que queremos almacenar, que tienen algún tipo de significado, puesto que una base de datos representa algo del mundo real. No tiene por qué ser algo físico, pueden ser perfectamente conceptos, ideas, pero pertenecientes al mundo real. Por supuesto, una base de datos no tiene por qué ser informática. Yo siempre pregunto que me digan qué es una base de datos. Y siempre me dicen, pues, un programa, un no sé qué. Una base de datos no tiene por qué ser eh, informatizada, con base informática. Podríamos ver bases de datos antiguas de bibliotecas con los típicos tarjetones de los libros, etcétera. Aparte, como veremos ahora después, el programa no es la base de datos en sí. El programa es el sistema de gestión de la base de datos. Lo que es la base de datos son los datos, el conjunto de datos y sus relaciones que tenemos y que el software va a gestionar. Por eso se llama sistema de gestión de la base de datos. Bueno, más definiciones que tenemos por aquí, ¿no? Pues es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente, ¿vale? Volvemos aquí a redundar sobre que son del mismo contexto. Aquí, desde un punto de vista un poco más empresarial, podemos decir que es una colección de datos que contiene información relevante para una empresa. Quien dice empresa, pues dice institución, dice para una persona o lo que sea. Más definiciones, podríamos decir que es una colección de datos agrupados y soportados en algún medio físico, que no tiene por qué ser informático, con una organización en la que figuran no solamente los datos en sí, sino también las relaciones, volvemos a redundar sobre las relaciones entre los mismos, ¿no? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar cantidades de información, grandes cantidades de información, para organizarla y luego poder hacer uso de ella de forma fácil. Es decir, una base de datos nos tiene que simplificar la vida. Una colección de datos estructurados y, bueno, aquí en esta última definición vemos otro nuevo concepto que también es importante, que es mínimamente redundante, porque vamos a intentar siempre evitar la redundancia, porque las redundancias pueden ser fuentes de inconsistencias. Aparte, obviamente, de que nos hacen perder espacio porque tenemos que almacenar los datos de forma redundante. Entonces vamos a almacenar todo por duplicado, triplicado, las veces que sea, y entonces vamos a perder espacio de almacenamiento, bien sea físico o en un disco duro o donde fuera, pero aparte van a dar lugar a posibles inconsistencias. Y entonces, ya lo he adelantado, pero ¿qué es el sistema de gestión de base de datos? Bueno, pues es el software, el programa o colección de programas que nos permiten crear y mantener esas bases de datos, ¿vale? La base de datos es la colección de datos y el programa o colección de programas que hay por encima es el software, perdón, es el sistema de gestión de base de datos, a veces llamado por sus siglas en inglés DBMS, Database Management System. ¿Vale? Es un software de propósito general que instalamos en nuestro ordenador, en un servidor, que nos conectamos a él y vamos a poder definir nuestras estructuras, vamos a poder insertar datos, manipular datos, extraerlos cuando fuera necesario, etc. ¿Cuáles son las principales características que debe tener un sistema de gestión de base de datos? Bueno, no vamos a entrar sobre los conceptos en sí, pero se dice que una base de datos tiene que seguir los principios ACID, ¿no? Ácido en inglés. Básicamente se resume en esto que pone aquí. Dice que tenemos que tener independencia lógica y física entre los datos, pues para extraernos de todos esos detalles de implementación de dónde están guardados los datos. Y aquí ya sí que estamos hablando de
sistemas de bases de datos, ya estamos hablando de sistemas informáticos, redundancia mínima para evitar esas inconsistencias que decíamos, acceso concurrente por múltiples usuarios, que no sea un solo usuario el que pueda acceder porque entonces vaya gracia, integridad de los datos muy relacionada con la consistencia, porque si no mantenemos integridad, pues puede dar lugar a información falsa, a consultar información falsa. Tenemos que tener consultas complejas ya optimizadas, un gestor de carga que sea capaz de balancear, o, también que el planificador sea capaz de decidir cómo se ejecuta de forma eficiente una consulta. Por supuesto, tenemos que tener cierta seguridad en el acceso a los datos y para poder realizar auditoría. Y en las bases de datos informáticas, en los sistemas de gestión de bases de datos informáticos actuales, muchas veces decimos bases de datos, pero bueno, abusando un poco del lenguaje, ¿no? Tenemos que tener capacidad para acceder a través del lenguaje de propósito general, lenguaje de programación de propósito general, como Java, Python, C, PHP, etcétera, ¿no? Vamos a tener que poder acceder desde estos lenguajes pues, para poder hacer uso de esos datos en aplicaciones generales, no solo desde las propias bases de datos. Y lo primero que nos podemos preguntar es, ¿por qué son necesarias las bases de datos tal y como las concebimos hoy en día? Pensemos en un ejemplo, una red municipal de bibliotecas, ¿no? ¿Qué pasaría si estas bibliotecas almacenaran sus datos de sus socios en ficheros binarios, de texto plano o como quisiéramos, ¿no? Hacemos un programita que lo guarda y lo guarda todo en un fichero de texto plano o en un fichero binario, serializando o cualquier historia. ¿Qué pasaría? Pues tendríamos múltiples bibliotecas, ¿no? En una red municipal, pues tenemos la biblioteca 1 de un barrio, ¿no? Con su fichero de socios. ¿Vale? Muy bien. La biblioteca 2, pues tendríamos lo mismo. Tiene su propio fichero de socios. La biblioteca 3 tiene su propio fichero de socios, la biblioteca 4 tiene su propio fichero de socios y así todas las bibliotecas que conformarán esta red. Ahora bien, ¿esto es posible que tenga algún problema? Pues obviamente tiene problemas. Tiene problemas primero de redundancia. Imaginemos que tenemos un socio que va a múltiples bibliotecas. Cada biblioteca tiene que tener los datos de este socio. ¿Para qué los vamos a almacenar 5 veces, pudiéndolos almacenar en una en una base de datos pues centralizada, ¿no? Por supuesto, inconsistencia. En el momento en que tenemos redundancia, como decía, podemos tener inconsistencias de los datos, porque ¿qué pasa si ese socio cambia de dirección? Cambia de dirección y lo actualiza en la biblioteca 1. Y el socio, pues claro, pues si yo lo he actualizado en una biblioteca de la red de bibliotecas municipal, pues asumo que ese dato se cambia en todas. Bueno, pues con el sistema anterior no. Con el sistema anterior lo que tenemos es una inconsistencia de datos. Una biblioteca pensará que este socio vive en un domicilio y otras bibliotecas pensarán que vive en otro domicilio. Inconsistencias de datos. Por supuesto, problemas de concurrencia de acceso. Pues es cierto que en un sistema de este tipo podríamos tener múltiples lectores, pero en el momento en que tengamos múltiples escritores, mmm, la cosa se viene un poco abajo también, ¿vale? Y aquí siempre me dicen, bueno, pues eso se pone en un Google Drive, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo siempre digo, ¿y qué pasa? ¿Que creemos que el Google Drive por debajo no tiene alguna base de datos de las de verdad? Por supuesto que la tiene. Entonces, problema de escritura. Dificultad de acceso, en el sentido de que quiero encontrar el socio con teléfono tal. Bueno, pues ponte a buscar, ábrete el fichero, busca control F, el número de teléfono, a ver si lo encuentras, tal. Igual para esta consulta no es tan complicado, pero imaginemos una base de datos real en la que quiero decir, en la que se cumpla esto, se cumpla aquello y no se cumpla ni esto ni lo otro. La hemos liado. Luego también tenemos diferencia entre formatos. ¿Quién me dice a mí que la biblioteca 1 va a guardar los datos en el mismo formato que la biblioteca 2? Claro ejemplo, ¿no? Decir, pues bueno, a lo mejor la biblioteca 1 decide guardar nombre y apellidos de todos los socios todo junto. Y la biblioteca 2 no. Por cierto, lo de guardarlo todo junto está mal. Porque no son elementos atómicos.
¿vale? Y sobre todo, imaginaos que queremos ordenar por el primer apellido. Pues si lo guardamos todo junto no podríamos, ¿vale? Sobre todo si hemos puesto el nombre delante. Diferencia entre formatos. Problemas de seguridad, claro, en el momento en que tenemos eso así, primero, no estamos teniendo un software en condiciones que dé garantías de seguridad. Y que cuantas más veces estemos replicando, pues al final estamos replicando los problemas de seguridad en múltiples sitios. Imaginamos que uno actualiza una versión del software que está utilizando y otro no, cuando resulta que el software ha presentado una vulnerabilidad. Pues ahí tenemos problemas. Porque, claro, si solo es una cosa la que hay que actualizar, es más fácil que haya alguien pendiente de actualizar esa cosa. Si cada biblioteca tiene el suyo, pues igual unos actualizan, otros no, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, cosas que no pone aquí. Esto depende muchísimo del sistema de ficheros que estemos usando, si estamos en Windows, si estamos en Linux, todo ese tipo de cosas. Luego, tenemos una dependencia fuerte también del sistema operativo. Ahora bien, ¿cuál sería la solución? Pues esta que tenemos aquí, que es una base de datos centralizada a la que acceden todas las bibliotecas, que es la arquitectura habitual que estamos teniendo en las bases de datos hoy en día, ¿no? Una base de datos centralizada, lo que llamaríamos un servidor, y múltiples clientes que van accediendo a esa base de datos. ¿Y cómo se organizan las bases de datos? De forma interna, ¿no? ¿Cómo organiza los datos el gestor? Vale, vamos a imaginar una oficina de correos. ¿Qué pasa en la oficina de correos si yo quiero ir a por un paquete, ¿no? Lo primero que me puedo preguntar es, ¿cómo interacciona la persona que va a recoger el paquete con la oficina? Pues la interacción de esa persona es llegar, buenos días, tal, tengo que recoger un paquete, tengo este número de referencia. Yo entrego el número de referencia y en la oficina de correo me dicen, muy bien, tal, veo que hacen cosas y me dan mi paquete. Tendré que firmar y ya está. Es decir, de cara al usuario, eso es lo que ocurre, eso es todo lo que ocurre, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se organiza la búsqueda de paquetes? Es decir, ahora vamos a ponernos en la piel del empleado de correos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recoger la referencia y solo con la referencia dice, pues muy bien, no sé dónde está, básicamente. Entonces tendrá que meter la referencia pues, en su programa que ellos tengan y se hace una traducción de alguna manera a dónde está el paquete. Pues le dice, mira, está en la estantería 7, balda 3. Y entonces ya va y lo encuentra allí. Ah, pues muy bien. Pero claro, luego, ¿cómo se organizan físicamente esos paquetes dentro de la oficina de correos? O sea, ¿cómo decidimos que ese paquete iba en la estantería 7 balda 3? ¿No? Eso alguien también lo decidió en algún momento. Bueno, pues algo parecido pasa en los sistemas de gestión de base de datos. Uno de los objetivos más importantes del SGBD es proporcionar una visión abstracta de los datos. Nosotros vamos a ser los usuarios que están aquí. Vamos a recoger nuestro paquete, nuestros datos, y nos lo van a dar. No nos vamos a preocupar de lo que hay por debajo. A no ser que seamos los diseñadores. Si somos los diseñadores, igual también nos tenemos que preocupar del paso intermedio. Esta estructura la define la arquitectura ANSI Spark, ¿vale? Que es un estándar de diseño abstracto para los sistemas de gestión de bases de datos. Bueno, aquí está con las siglas en inglés de BMS, Database Management System, que no es un estándar formal, pero lo siguen, yo diría que todos los sistemas de gestión de bases de datos relacionales de hoy en día. Tiene una organización en 3 niveles, igual que estas preguntas que hacíamos a la oficina de correos. Tendríamos el nivel interno o físico, que describe cómo se almacenan realmente los datos, esa organización de, pues este paquete va a ir en la estantería tal, balda tal, ¿no? Pues describe cómo se almacenan realmente los datos. Conceptual, que describe los datos y sus relaciones. Aquí es en el que describimos en la oficina de correos el número de paquete mediante diciendo, pues este va a estar en esta ubicación, esa traducción, ¿no? Entonces, en el nivel conceptual de la base de datos vamos a describir los datos y sus relaciones. Y tendríamos la vista de usuario externa, que permite visualizar los datos que son relevantes. Y nos permite introducir también una capa de seguridad.
de tal forma que haya datos que no todo el mundo pueda ver. Sería algo así. Tendríamos la base de datos física, un diseño conceptual que hace de intermediario y luego las múltiples vistas de la base de datos. Cada usuario o cada grupo de usuarios tendrá una vista de la base de datos, independiente. Viendo estos niveles un poco más en detalle, empezando por el de usuario o externo, ¿vale? Es el más cercano a los usuarios finales, se describe mediante esquemas externos y es aquí donde definimos qué porción de la base de datos puede ver un usuario. ¿Vale? Lo que decíamos de la seguridad, no todo el mundo va a poder ver lo mismo. Sí que podemos tener múltiples vistas del mismo esquema y varias vistas se pueden solapar entre sí, ¿no? Imaginemos la base de datos de Moodle, ¿no? De un campus virtual, de un aula virtual. Y tenemos dos asignaturas, tenemos bases de datos y tenemos concurrencia. Pues, por ejemplo, en la parte de participantes veremos la lista de alumnos, la lista de estudiantes matriculados en cada una de estas asignaturas. Obviamente, ni todo el mundo va a ver lo mismo. Yo como profesor no voy a ver lo mismo que los estudiantes, ni siquiera los estudiantes en cada una de las asignaturas va a ver lo mismo, porque aquí verán la lista de matriculados en bases de datos, aquí la lista de matriculados en concurrencia. Habrá datos que sean los mismos, porque si están las mismas personas matriculadas en una y en otra, pues van a verlos en ambos. Entonces ese dato de esa persona, el nombre y apellidos, los va a ver en ambas. Pero ahí tenemos el solapamiento, ¿no? Pero habrá casos en los que no. Hay un estudiante solo matriculado en bases de datos, entonces solo lo voy a ver en bases de datos, no en concurrencia. Nivel conceptual. Es el que da soporte a esta independencia, es el que hace de intermediario, ¿no? Oculta los detalles físicos, es una visión completa de todos los requerimientos y elementos de interés para la organización. Nosotros esto lo vamos a materializar en diagramas entidad-relación, que vamos a hacer como planos, igual que tenemos el plano de la oficina de correos, diciendo dónde está cada paquete, según la referencia, nosotros vamos a tener un plano de la base de datos, en forma de modelo entidad-relación, de diagrama entidad-relación. Vamos a incluir también aquí restricciones semánticas sobre los datos y vamos a definir la estructura lógica de la base de datos, con entidades, tipos de datos, diciendo pues este dato puede ser de este tipo, qué relaciones tienen los datos, cómo se relacionan entre ellos, restricciones, etc., ¿no? Y luego tenemos el nivel físico o interno, que no lo vamos a estudiar en este curso, que es el más cercano a la máquina, ¿no? Aquí, pues, va a depender del gestor de base de datos que se use, va a depender también del sistema operativo. Vamos a tener aquí, yo que sé, estructuras de almacenamiento, tablas hash, árboles B para hacer búsquedas rápidas, estructuras de acceso mediante indexación, registros almacenados, y vamos a definir en general la estructura física de almacenamiento de la base de datos. Precisamente todas estas cosas son las que queremos ocultar al usuario, porque queremos simplificarle la vida al usuario, ¿no? Entonces, ocultándole todas estas cosas, es como lo vamos a conseguir. Y el objetivo final de esta arquitectura ANSI Spark es ocultar esto. Vale, el sistema de gestión de base de datos es el que se encarga de hacer esto, el que se encarga de implementar la arquitectura ANSI Spark. ¿Qué debe proporcionar el sistema de gestión de base de datos? 3 lenguajes. Un lenguaje de definición de datos donde nos permita definir qué datos son los que vamos a utilizar o qué datos son los que vamos a gestionar, ¿no? Es lo que se conoce como DDL, Data Definition Language. Permite describir el modelo conceptual como un modelo de datos. Vamos a hacer la traducción del modelo entidad-relación a tablas, al modelo relacional. Y esas tablas las vamos a definir con el DDL. Luego vamos a poder manipular datos. Vamos a poder decir, en esta tabla, inserto, y esa inserción ya es manipulación, inserto estos datos, ¿vale? Antes era definición porque digo, ¿qué estructura tiene mi tabla? Ahora, voy a insertar datos concretos. Aquí ya entra el Data Manipulation Language, el DML, ¿vale? Para decir, voy a insertar, voy a borrar, voy a consultar, voy a actualizar datos. Y también tendremos en las bases de datos, bueno, en los sistemas de gestión de bases de datos, procedimientos de administración para definir quién tiene permiso para acceder a qué, etcétera, ¿no? Esto a veces se llama lenguaje de control de datos o DCL, Data Control Language. Esta es la arquitectura muy simplificada de un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Tendríamos nuestras aplicaciones fuera del gestor,
que hacen solicitudes SQL. SQL es un lenguaje para acceder a bases de datos, es Structured Query Language, ¿no? Y con él vamos a poder hacer todas estas operaciones de DDL, de DML y de DCL. Entonces, estas peticiones en lenguaje SQL las recibe el sistema de gestión de base de datos. El primero que lo recibe es el procesador de solicitudes, que es el que se va a encargar de establecer un orden, decir, tú vas primero, tú vas después, vamos a planificar para que todo sea eficiente, etcétera, etcétera. Ese procesador de solicitudes, bueno, pues ya hace uso de drivers que se encargan de interaccionar con el sistema físico, ¿no? Va a hacer uso del buffer y va a hacer uso del gestor de disco y de entrada-salida. Y ya a través de estos drivers es cuando ya de verdad pues vamos a la parte física totalmente, en la que vamos a tener los ficheros de datos, vamos a tener logs, vamos a tener ficheros de índice para acceso rápido, etc. Esta es la estructura en general. Y terminamos ya esta sesión con una breve historia muy rápida de bases de datos, principalmente relacionales, ¿no? Bueno, en 1967, la Codasil la Codasil se crea como grupo para... Codasil antes de 1967 ya existía, pero fue la encargada, por ejemplo, de definir el lenguaje COBOL, pero en el 67 se especializan en bases de datos. Y en el 69 hacen la primera especificación para una base de datos en red, con esta estructura, ¿no? Y ya con esa especificación aparecen el DDL y el DML, es decir, son conceptos que datan de finales de los años 60. En el año 1970, Edgar Codd, de IBM, propone lo que va a ser el modelo relacional, la base matemática en la que se van a sustentar las bases de datos y que vamos a ver en la primera parte de este curso. El modelo relacional es el que nos da consistencia y nos asegura ciertos tipos de integridad en nuestros datos. Es una parte fundamental, que aunque es cierto que quien va a gestionar la base de datos lo va a tener de más o menos oculta, el gestor por debajo va a estar trabajando todo el tiempo con el modelo relacional. Una parte fundamental. Sin embargo, a veces formular la vida real, que es abstracta con... Más que abstracta es complicada, ¿no? Es compleja, con bordes poco definidos y tal. Entonces, formular eso en un lenguaje matemático, porque al final de cuentas es un lenguaje matemático, el modelo relacional, es complejo. Por ello, en 1976, Peter Chen define el modelo entidad-relación. Peter Chen, bueno, además un jovencísimo Peter Chen porque tenía 29 años cuando lo formuló. A día de hoy, en 2023, sigue vivo, tiene 76 años, si no recuerdo mal. Entonces tenemos a uno de los padres de las bases de datos aquí aún entre nosotros, ¿no? Edgar Codd, que es el padre de verdad del modelo relacional, sí que falleció ya hace unos años, pero pues, tenemos a Peter Chen aún entre nosotros. En 1979 surge la que tal vez pueda ser la base de datos que al menos hace unos años era la más conocida en todo el mundo, que era Oracle Database. A partir de ahí luego también Oracle se constituye como empresa propia, pero su primer producto fue la base de datos, ¿no? En 1986 se estandariza SQL. En la década de los 80 surgen las bases de datos orientadas a objetos. Bueno, por ejemplo, Oracle tiene cositas orientadas a objetos y demás, se usan cosas, pero bueno, tampoco han tenido el boom que se esperaba que tuvieran. En la década de los 90 es cuando empiezan a aparecer múltiples sistemas de gestión de bases de datos. Surge Microsoft Access, MySQL, que es también de los más conocidos a nivel de open source, Postgres y muchos otros. Y a partir del año 2000 empezamos a hablar ya de bases de datos no SQL. ¿Vale? No SQL hay que tener cuidado porque no significa que no sean SQL. Es un juego de palabras bastante malintencionado. Significa not only SQL. ¿Vale? Vamos a tener elementos de SQL y vamos a tener elementos también que no son SQL y que no cumplen, no tienen por qué cumplir el modelo relacional. Por supuesto, vamos a perder consistencia.
si, por ejemplo, en los principios ACID, estos que comentaba antes, la C era de consistency, en los NoSQL tenemos los principios base, por el juego ácido-base de química, ¿no? En el que vamos a decir que vamos a lograr consistencia eventual. Es decir, podríamos tener periodos en los que no sea completamente consistente en lo que tenemos. Pero tarde o temprano eh, tenderemos a esa consistencia, pero no tendremos por qué tenerla siempre. ¿Vale? Son cosas que hay que tener en cuenta cuando trabajemos con bases de datos no SQL. Aunque bueno, en principio este curso pues, se destina simplemente a bases de datos relacionales. Y con esto terminamos esta introducción a las bases de datos. Continuaremos con una introducción al modelo relacional. Muchas gracias y espero que os haya gustado.